Bienvenido a este vídeo en el que te voy a enseñar cómo HTML, CSS y JavaScript funcionan en conjunto. Cuando te estás iniciando en el desarrollo web, esta es una pregunta muy habitual. ¿Cómo se conecta JavaScript con HTML? ¿Cómo hacemos que la página web tenga dinamismo y podamos añadir, modificar o borrar elementos de una página web? En este vídeo vamos a tratar todo eso. Cómo con JavaScript puro, sin librerías o bibliotecas externas, frameworks u otras herramientas, podemos trabajar con el HTML y el CSS para crear una aplicación web. En este vídeo vas a aprender cómo definir la estructura de una página web con HTML, añadiendo elementos necesarios para introducir datos, como un formulario con un input y un botón, y cómo presentar los datos en una lista. Vamos a dar estilo a nuestra página utilizando CSS. Emplearemos selectores de elementos como identificadores y clases para aplicar los diferentes estilos. Vamos a implementar el comportamiento de la aplicación utilizando JavaScript, creando funciones que van a interactuar con el DOM, Document Object Model, que no es más que los diferentes elementos que aparecen en la página web en forma de árbol. Vamos a añadir interactividad a nuestros elementos HTML mediante el uso de los Event Listeners de JavaScript. Esto nos va a permitir responder a aquellos eventos de clic y otras interacciones que hagamos. Y por último, vamos a ver otro API que tiene el navegador, que es el Web Storage, de manera que podamos almacenar los datos de forma local y si cerramos la pestaña o el navegador y volvemos a entrar, sigamos teniendo esos datos persistentes. Mi nombre es Carlos Azaustre. En este canal de YouTube tienes numerosos tutoriales y vídeos relacionados con la programación web y JavaScript. Te animo a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. También aprovecho para recomendarte nuestra comunidad en Discord, una comunidad en español sobre programación web y desarrollo web, donde somos más de 7000 personas que nos ayudamos mutuamente y compartimos recursos, dudas y demás. Con link de invitación en la descripción para que te apuntes. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Lo primero de todo necesitamos una terminal o dirigirnos a una carpeta en nuestro ordenador donde queramos alojar el proyecto. Yo voy a crear una carpeta que se llame todo-app. Todo es en inglés to do, es la forma común de llamar a una lista de tareas que tenemos por hacer. Es un tutorial bastante sencillo, pero se le puede suponer como el hola mundo de cualquier aplicación web que utiliza interacción con el usuario, ya que, como he comentado, nos va a permitir crear, modificar y borrar elementos, por lo que vamos a utilizar varias funciones que añaden, editan y modifican datos. Una vez tengamos eso, abrimos nuestro editor de código favorito en esta carpeta. En mi caso utilizo Visual Studio Code. Aquí vamos a crear tres ficheros. Un fichero llamado index.html, que va a ser el documento HTML donde va a estar el marcado o la maquetación de la aplicación. Otro lo vamos a llamar Styles CSS, donde estará todo el código CSS que va a dar estilos y forma visual un poco más atractiva a nuestra página web. Y por último, un fichero JavaScript, que le podemos llamar como queramos, en mi caso le voy a llamar main.js, donde va a estar toda la lógica de nuestra aplicación. La estructura que vamos a utilizar para nuestro documento HTML es bastante simple. En Visual Studio Code, si escribimos la exclamación y le damos al tabulador, nos genera ya un esqueleto de página web predefinido. Aquí le estamos indicando que el tipo del documento es HTML, el lenguaje que se va a utilizar, pues vamos a decir que es español. Después tenemos las etiquetas head, que es donde está toda la información que no vemos visualmente en la página, pero que forma parte del documento como metadatos. Uno de ellos es el title, que es ese pequeño título que aparece en la pestaña del navegador cuando visitas una página. Vamos a llamarlo aplicación de gestión de tareas. Dentro del head tenemos una etiqueta muy importante que es el link, donde le podemos indicar, entre otras cosas, el documento CSS que alberga los estilos. Ese fichero va a ser el que tenemos aquí, que es el styles.css. Y aquí finalizaría todo lo que va dentro de la etiqueta head. Ahora empieza la etiqueta body, cuerpo, y todo lo que escribamos aquí, todos los elementos que pongamos aquí, son aquellos que vamos a ver de manera visual en el documento. Para empezar vamos a poner un H1, que es un encabezado de título, y le podemos llamar to do list, o si lo prefieres en español, pues lista de tareas. Y aquí continuaremos poniendo cosas más adelante. Antes de cerrar en la etiqueta body, vamos a tener otra etiqueta especial que se llama script, que lo que nos va a permitir es enlazar un fichero de código JavaScript. Al igual que hemos hecho con los estilos, vamos a hacer el de JavaScript. Se podría poner en el head, pero esto lo que haría es que no veríamos nada en la página web hasta que este fichero se cargase. Por lo tanto, es conveniente ponerlo en el body al final para que todo el HTML se genere y una vez se presenta,
empiece a cargar ese fichero JavaScript que haga toda la lógica. Con el atributo src le vamos a indicar la ruta donde está ese fichero, que como está en la raíz, pues lo podemos poner así directamente. Vale. Visual Studio Code tiene diversos plugins y si nos vamos aquí a este icono que pone extensiones, debemos buscar uno que se llama Live Server. Le damos a instalar y esto lo que nos va a permitir es crear un servidor de desarrollo para poder ver la página web. No sería del todo necesario porque HTML, CSS y JavaScript se consideran ficheros estáticos. Y si abrimos desde nuestro explorador de archivos el fichero HTML, veríamos todo correctamente. Pero si estamos utilizando otras herramientas, ya de una manera más profesional, esto no deja de ser un tutorial de inicio, es conveniente tener un servidor de desarrollo y que la URL de nuestra aplicación sea una URL que funciona con HTTP, no un explorador de archivos. Pero bueno, no te preocupes, porque lo único que tienes que hacer es instalar este plugin y una vez lo tengas, si hacemos clic derecho en index.html, nos aparecerá la opción Open with Live Server o abrir con Live Server. Como ves, aparece este mensaje: Server is started at port 5500. Si vamos a un navegador y escribimos la dirección localhost, que es tu dirección local, esto no lo puede ver nadie en internet, solo tú en este momento, y el puerto en el que se está ejecutando, que es el 5500, podemos ver ya el HTML que acabamos de crear. Esto lo dejaremos a este lado porque nos va a ir sirviendo para ver lo que vamos haciendo. Volvemos al HTML y vamos a seguir añadiendo elementos. Ya hemos comprobado que todas las conexiones están más o menos bien, por lo tanto podemos seguir con nuestro trabajo. Debajo del H1 vamos a crear un elemento de tipo input y este input nos va a servir para introducir datos. Lo vamos a decir que es de tipo texto. Tenemos otro atributo que se llama placeholder, que nos permite pues poner como una explicación o lo que queramos que el usuario introduzca. Entonces le vamos a poner que escribe una nueva tarea y también le vamos a poner un ID para identificarlo. Le vamos a llamar new task input. Y a continuación del input vamos a poner otro elemento que es button, que nos renderiza o nos muestra en pantalla un botón. Le vamos a añadir el ID para identificarlo a task button y el texto vamos a ponerle texto del botón añadir tarea. Y debajo de todo esto vamos a tener un elemento llamado UL que lo que indica es que queremos poner una lista de elementos de forma no numerada. UL viene de unordered list, lista no ordenada. OL, que sería order list, o uordered list, pues es una lista con 1, 2, 3, etc. Entonces, lo que tú quieras poner. A este UL, de momento, únicamente le vamos a poner el ID task list, ya que los diferentes elementos, los LI, que es list item, se van a crear con JavaScript. Vamos a salvar y podemos ver que ya tenemos aquí el input con nuestro placeholder y el botón de añadir tarea. Pero de momento pues solamente nos deja escribir aunque no hace nada. Eso lo tenemos que implementar con JavaScript. Vamos a darle un poco de estilos para que no se vea tan feo y para ello vamos a abrir el fichero styles CSS y vamos a empezar a añadir código CSS para estilar. La forma de hacerlo pues es escribiendo el identificador, puede ser un elemento, una clase o un ID que encontremos en el HTML, eso será el selector, y entre llaves le ponemos las diferentes propiedades que queramos darle para estilar. Por ejemplo, aquí le estamos dando un color de fondo, una familia de fuentes para que no se vea tan rudo, el tamaño de fuente, tamaño de línea, el color del texto y un margen y un padding. De hecho, esto lo vamos a poner un poco más. Vamos a poner un margin de 1 rem para que no se quede tan pegado al borde de la ventana. Con H1 seleccionamos el título de la página, que era lista de tareas, y aquí queremos que aparezca el texto alineado en el centro. Ahora, para el input y también para el botón, quiero que el tamaño de fuente sea un poquito más grande, 16 píxeles, haya un poco de espaciado, con padding a 8 píxeles, por ejemplo, que no tengan borde, con border none, y que tenga el borde un poco redondeado con la propiedad border radius. Ahora tendría esta pinta. El botón, para que se vea un poco mejor, le vamos a poner un color anaranjado, por ejemplo, y vamos a decirle que el cursor del ratón, en este caso, pues sea una mano. Cuando pasamos el cursor por encima del botón, vemos que cambia de flecha a una manita, que nos da la idea de que hay que hacer clic ahí. Y para finalizar, aunque todavía no lo vamos a ver, la UL, la lista, le vamos a decir que no tenga ningún tipo. Esto significa que esas típicas viñetas de punto que aparecen en cada ítem pues van a desaparecer y lo dejamos con un espaciado de 0. Vamos a aprovechar para añadir los estilos a los ítems, aunque todavía no están. Vamos a decir que el fondo de cada ítem sea de color blanco para que resalte un poco de la lista. Vamos a utilizar la propiedad flex. Vamos a alinear los ítems de forma vertical al centro para que no quede uno pues más encima que otro. Y vamos a justificar el contenido al comienzo, es decir, que aparezcan pues a la izquierda. Luego iremos retocando si vemos que no queda del todo bien. Vamos a poner un pequeño margen
en la parte de abajo a cada ítem cuando se vaya a renderizar, de unos 10 píxeles, y también que tengan un poco de espaciado de aire en su interior, también de 10 píxeles. Y por último, pues ya que lo tenemos, vamos a ponerles también el borde redondeado. Esto sería todo el CSS de momento. Ahora vamos ya con el código JavaScript que nos va a permitir ir guardando las tareas que vamos escribiendo y que se vayan mostrando. Para ello vamos a abrir el fichero main.js y vamos a empezar a trabajar en él. Primero en este caso es obtener las referencias de aquellos elementos HTML que vamos a utilizar. Vamos a usar la lista de tareas, que es el UL que de momento está vacío en el HTML, es decir, este de aquí. Vamos a necesitar el texto de este input y vamos a necesitar acceder al botón para escuchar cuando hagamos clic. Esto lo hacemos con una constante, por ejemplo, task.list va a ser este elemento de aquí. Con document estamos accediendo al API del navegador que recoge todo lo que hay en el DOM. El DOM, como he dicho al principio, es el modelo en objetos del documento. Pensando como HTML que se abre aquí y se cierra aquí, sería el nodo raíz y dentro tendría dos hijos, head y body. Y dentro de cada uno de ellos pues vemos que tenemos más elementos. Piensa esto como una estructura de árbol, eso sería el DOM y podemos acceder con este objeto especial que tiene el navegador y con el que podemos interactuar con JavaScript. Como es un API, tiene diferentes funciones que nos permiten acceder a varias cosas. Una de esas funciones es Query Selector, en la cual le indicamos con un texto qué elemento queremos seleccionar. Entonces tenemos aquí un ID que se llama TaskList. La forma de seleccionar eso sería con hashtag TaskList. Entonces en este momento, en esta variable de tipo constante, tenemos el elemento que tenemos aquí. Y a partir de ahí vamos a ir pudiendo añadir más cosas. De igual manera nos vamos a traer el input, new task input, que sería así. Y por supuesto el botón. Como todos son de tipo ID, pues lo llamamos con el selector de hashtag o almohadilla. Ahora necesitamos un sitio donde guardar todas las tareas que vayamos añadiendo. Eso lo vamos a hacer con una estructura de datos que se llama array o arreglo. Entonces la vamos a inicializar aquí con dos corchetes abiertos y cerrados. De momento pues está vacía, no hay nada ahí dentro. Y vamos a crear un objeto global, se le suele llamar, que va a ser app, para tener un poco las referencias a todo esto. Entonces tareas, va a ser tareas, task.list es task.list y new task input es new task input. En este caso, con nuevas funcionalidades que llegaron de JavaScript ya hace un tiempo, si la propiedad es la misma que el valor, no lo podemos ahorrar y dejarlo así. Pero he creído conveniente indicarlo, porque si estás iniciándote, pues puede ser que no entiendas bien qué está pasando. Esto es un objeto, entonces cada elemento del objeto lo vamos a separar con una coma. Ahora vamos a crear una función que nos permita añadir tareas. La forma de hacerlo es con la palabra clave reservada función y vamos a llamarla createTask. Esta función va a recibir dos argumentos, el título de la tarea y si está completada o no. Por defecto vamos a decir que no está completada, es decir, cada vez que creemos una nueva tarea, si no le decimos a propósito un valor, la va a tomar como falsa escribiéndolo de esta forma. Y esto nos va a devolver un objeto que va a tener un ID que va a ser date.now, esto nos va a dar la fecha exacta del momento en el que se ha creado, con hora y todo, de forma que así el identificador va a ser único. El título va a ser el mismo y isComplete va a ser pues el que venga por parámetros. Muy bien, dejamos esta función por aquí y continuamos. Ahora vamos a crear otra función que es añadir la tarea a la lista. Entonces de igual manera va a ser función add task to list y le vamos a pasar la tarea y la lista de tareas. Aquí lo que vamos a hacer es obtener un elemento de la tarea, vamos a llamarle task element y esto va a llamar a una función que ahora crearemos que es createTask element, que va a recibir la tarea que le pasamos por parámetros a esta función. La lista, que la tendríamos aquí y que es un elemento del DOM, tiene un método que se llama appendChild, que lo que hace es añadirlo como hijo al elemento desde el que se llama. Entonces, el elemento que acabamos de crear, que va a representar a la tarea, que ahora haremos esta función, se va a añadir como hijo al elemento taskList, que si recordáis, todavía no, esto es una función, lo estamos pasando como parámetro, pero va a ser este taskList de aquí, es decir, el UL. Ahora vamos a crear otra función que se llama simplemente addTask, que va a ser la que se llame cuando pulsemos el botón de añadir tarea. Aquí le vamos a pasar el objeto app. Este objeto app es este de aquí, contiene las referencias a todo lo que vamos a necesitar en la aplicación, es decir, la lista de tareas, el elemento de la lista de tareas en el navegador y el input donde está el valor de la nueva tarea que queremos añadir. Entonces vamos a extraer el título de la tarea, que sería new task title, de app new task input.value, ¿ok? New task input es esto de aquí, es un elemento del DOM y tiene una propiedad value que nos da el valor del texto. Vamos a crear el objeto que representa la nueva tarea llamando a createTask,
recuerda que es este método de aquí que hemos hecho antes, que recibía el título. El título es este que acabamos de sacar de aquí. Lo podíamos haber hecho ahí o ponerlo directamente, pero bueno, creo que es mucho más legible especificar todo lo que vamos haciendo, porque en nuestro día a día vamos a pasar más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Y si de un simple vistazo podemos ver fácilmente todo lo que se va haciendo, mucho mejor. Pues aquí tendríamos la nueva tarea. Como ves, no le he puesto el is complete, entonces por defecto va a poner que no está completada. Y ahora en app teníamos ese array, esa estructura de datos donde se están guardando las tareas. Con el método push, que es un método de array, le vamos a añadir una nueva a esa estructura. Entonces, eso que teníamos entre corchetes que está vacío, ahora va a tener un nuevo objeto con estos datos de aquí. Por tanto, le pasamos la nueva tarea creada. Y ahora vamos a llamar a la otra función que habíamos hecho, addTagsToList, que lo que va a hacer es renderizar en el HTML el elemento que simboliza esta tarea. Recibe el objeto tarea, que sería newTask, y el elemento del HTML donde lo queremos embeber. Y por último, para una mejor experiencia de usuario, vamos a acceder de nuevo al valor del input, que sería app newTask input.value, y le vamos a decir que sea un string vacío. De esta forma, cuando escribamos un texto y le demos a añadir tarea, el texto se borrará. Si no, va a seguir apareciendo, y si queremos añadir una nueva tarea, vamos a tener que nosotros eliminarlo a mano. Y simplemente con esta línea ya le damos esa facilidad. Vale, tenemos ya tres funciones creadas: createTask, que nos crea el objeto de la tarea; addTagsToList, que lo que hace es añadir el elemento HTML que representa la tarea a la lista; y addTask, que lo que hace es crear la tarea, el objeto, añadirlo a la estructura de datos que va a guardar las tareas y llama a la otra función que lo inserta en el HTML. Nos quedaría createTaskElement, que es la forma en la que vamos a representar la tarea en HTML. Y es donde va a haber funciones que nos van a permitir añadir y modificar y crear elementos HTML con JavaScript. Así que vamos a ello, vamos a crear la función createTaskElement, que recibe un objeto tarea. Y lo primero va a ser crear el elemento que va a representarla, que va a ser una listItem. LI. La función para ello es createElement del API de document, del DOM, recordad. Vamos a crear también un checkbox, task checkbox, para poder, es la típica cajita que si clicas te hace un tick para indicar si la tarea ya está finalizada o no. Entonces vamos a usar de nuevo createElement, le vamos a decir que es de tipo input. Input, tenemos input de tipo texto, que es este de aquí, pero tenemos muchos más. Tenemos input también de tipo fecha, entonces podríamos insertar aquí una fecha, de tipo password, y otros más diferentes como el tipo radio button, checkbox, select, etc. Para poderlo modificar, ahora que tenemos ya el elemento checkbox, tenemos la propiedad type y ahí le indicamos que es de tipo checkbox para que se represente de otra manera. Vamos a decirle que en la propiedad checked sea true, o por lo menos sea el mismo valor que tenga el isComplete del objeto task. Si es true, pues checked será true, entonces aparecerá con el simbolito, y si es false, pues aparecerá la caja del checkbox vacía. Ahora viene la chicha, y es que vamos a utilizar la función addEventListener. Esto nos va a permitir que el elemento desde el que se está llamando esta función esté escuchando un tipo de evento concreto. En este caso vamos a decir que escuche el evento change, es decir, cada vez que cambie el valor del checkbox se va a disparar y va a ejecutar el código que nosotros le pongamos aquí como callback, ¿vale? O sea, esto cuando tú llamas a createTaskElement no necesariamente se va a ejecutar siempre, sino que ya vamos a añadir este listener y se va a quedar ahí como en segundo plano escuchando. Y únicamente el código que pongamos aquí se va a ejecutar cuando ocurra. ¿Qué queremos que pase cuando ocurra? Pues que la propiedad del objeto tarea isComplete sea el valor del checked en ese momento y un elemento que todavía no he añadido, que sería taskText, es decir, el texto de la tarea. Vamos a acceder a sus clases de CSS con classList y este tiene un método que se llama toggle, que lo que hace es cambiar, si está lo quita y si no está lo añade, la clase complete, que ahora añadiremos en nuestro CSS porque todavía no lo hemos hecho. Y que también se fuerce este completed si el objeto tiene el isComplete a true. Vamos a crear este elemento taskTest, va a ser de tipo span, el contenido de este elemento span va a ser un contenido de texto y va a ser pues el título que le hayamos puesto al objeto tarea, este de aquí. Y también vamos a acceder a sus clases de CSS y con toggle vamos a decir lo mismo, que ponga complete si tags tiene la propiedad isComplete a true. Siguiente elemento que va a tener la forma de representar esta tarea. Pues vamos a necesitar un botón que nos permita borrar la tarea. Le vamos a llamar tagsDeleteButton, creamos un elemento de tipo button. El texto que va a tener este botón va a ser eliminar. Le vamos a añadir una clase que va a ser deleteButton. Esto nos va a permitir luego con CSS modificar su apariencia. Y este botón también va a tener un addEventListener. Cuando hagamos clic en él, vamos a querer ejecutar aquí el código que nosotros queramos. De momento lo voy a poner como comentario. Voy a poner que ahí hay que eliminar la tarea de la lista.
Bien, pues ya tenemos el checkbox, el texto de la tarea y el botón de eliminar, y también tenemos el LI, pero no están estos tres elementos metidos, digamos, en el LI. Eso lo vamos a hacer ahora aquí al final de esta función utilizando el método appendChild. Entonces le pasamos el checkbox, a continuación el texto y a continuación el botón. De manera que aparecerá primero el checkbox, luego el texto de la tarea y después el botón. Y por último devolvemos el elemento. Repasemos un poco para ver si nos hemos dejado algo. Básicamente tenemos la función que crea el objeto tarea con un título, un ID y si está completada o no. Tenemos la función que añade un elemento tarea a la lista para que se vea en el HTML y este elemento tarea se crea a partir del objeto que le estamos pasando. Tenemos la función que añade la tarea a la estructura de datos, entonces nos llega el valor del input, creamos un nuevo objeto tarea, lo añadimos al array y lo enviamos a la lista en HTML. Y por último tendríamos el elemento que crea la tarea en formato HTML, haciendo referencia a los diferentes elementos, que es crear un LI, crear un checkbox, añadirle un listener para que escuche cuando va a cambiar, crear un elemento de texto para añadir el texto de la tarea, crear un elemento botón para que luego podamos eliminar y añadir un listener que luego implementaremos para poderlo eliminar. Cuando tenemos esos tres elementos, los añadimos como hijos al LI y devolvemos este elemento. Nos quedaría añadir el comportamiento para que cuando nosotros escribamos una tarea y le demos a añadir tarea, se ejecute. Tenemos aquí el elemento que es addTaskButton y lo que vamos a hacer al final del código o al inicio, donde prefieras, yo lo pondría al final, le vamos a añadir un event listener de tipo click y esto lo que va a hacer es llamar a la función addTask que teníamos aquí arriba, que es un poco la que resume todo lo que he comentado antes, y con esto ya podríamos empezar a probar. Vamos a recargar la página y vamos a escribir tarea 1. Le damos a añadir tarea, nos crea un nuevo elemento LI con todo lo que hemos incluido, el checkbox, el texto que hemos puesto y el botón de eliminar. Y de hecho, como puedes ver, se borra el contenido del input, gracias a eso que hemos dicho de poner el valor a un string vacío. Ponemos aquí tarea 2, tarea 3. Y una cosa que podemos hacer también, que es muy común, tú por ejemplo escribes algo en un formulario y le das a intro, das por hecho que también se va a enviar. De momento eso no lo tenemos implementado, hay que darle al botón de añadir tarea para que ocurra. Pues eso se puede resolver fácilmente llamando al elemento que tenemos del input, que es new task input, le añadimos un addEventListener y en este caso el evento que queremos escuchar no es click, sino keydown, que es cuando pulsamos una tecla. Esta función de callback, que es la que se ejecuta cuando ese evento ocurre, puede recibir un parámetro con un evento. Un evento pues contiene toda la información, digamos, del evento, en este caso keydown. Si estamos en click, pues será un objeto diferente. Pero en keydown pues tenemos ahí cosas que podemos trabajar. Entonces si ponemos un if y le decimos que eventKey.key, event en minúscula, este objeto que recibimos por parámetros en la función de callback, tiene una propiedad key, que es la tecla que hemos pulsado. Con un comparador le podemos decir que si esa es la tecla enter, lo que queremos es que llame a addTask con toda la información de la app. Esto lo podemos comprobar ahora mismo. Si escribimos aquí tarea 1 y le doy al intro, vemos que la añade. Y entonces la usabilidad mejora mucho con simplemente un par de líneas más. Fíjate también aquí en una cosa, que yo estoy añadiendo aquí tareas, pero por lo que sea, yo cierro la pestaña o recargo la página o la abro de nuevo en otra página, por ejemplo localhost 5500, vemos que la lista de tareas desaparece. Y esto es perfectamente normal, porque el array donde estamos almacenando las tareas, pues está en memoria, no está guardándose en nada físico, no hay una base de datos ni nada detrás. Si queremos añadir persistencia, lo tenemos que hacer con otra API que nos provee el navegador, que es la Web Storage API, almacenamiento web, que tiene básicamente dos objetos, que son el Session Storage o el Local Storage. Ambos funcionan de manera similar, podemos añadir ahí diferentes elementos, lo tenemos que añadir en formato texto y luego pues con métodos de parseado y demás lo podemos convertir a objeto. La única diferencia que hay entre el Session Storage y el Local Storage es que en Session Storage la información perdura mientras estés en el mismo navegador en la misma sesión. Si abrimos otra pestaña, pues la sesión se mantiene. Pero una vez cerremos el navegador, esa sesión se pierde y todo lo que hayamos almacenado en el Session Storage pues desaparecería. Y el Local Storage funciona de forma más global y persiste pues a través de pestañas y si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, sigue manteniéndose. Entonces básicamente nos quedan dos cosas por hacer. La funcionalidad de añadir tareas al Local Storage para que persistan, que lo veremos después, y una que habíamos dejado en to-do, valga la redundancia, que sería eliminar las tareas de la lista. Es decir, nosotros estamos escribiendo tareas y cuando las querramos eliminar, querramos que desaparezcan. Por cierto, también se nos ha olvidado que cuando marquemos la tarea como completada,
pues se vea de alguna manera especial. Esto es más rápido porque directamente aquí le estamos añadiendo la clase complete, entonces únicamente tenemos que ir a nuestros estilos y crear una clase complete que podría ser, por ejemplo, que tachara el texto. Entonces si le damos aquí, vemos que nos tacha el texto de la tarea. Y de esta manera se puede ver mejor que esa tarea pues ya está finalizada. Pero todavía nos quedaría eliminar. Para eliminarlas tenemos que hacer dos cosas. Eliminarla del array de objetos donde estamos guardando las tareas y también eliminarla del documento para que no se vea visualmente. Para eliminarla del documento es muy sencillo. Vamos al elemento, que sería tags element, y le vamos a llamar al método remove, que lo que hace es eliminarlo del DOM. Una vez eliminado del DOM, lo que tenemos que hacer es eliminarlo también de ese array donde tenemos todos los objetos. Entonces, primero vamos a conocer cuál es el índice del array que corresponde al elemento que queremos eliminar. Lo vamos a guardar en la variable taskIndex y lo que vamos a acceder es a ese array de tareas, task, utilizamos el método indexOf, la tarea que queremos pasar. Si ese índice es mayor que -1, significa que existe en el array. Si no, es que pues no existe, ya se eliminó. Entonces nos aseguramos con este if que actualmente está y así podemos eliminar. Y para hacerlo vamos a usar el método splice de los arrays de JavaScript, que como dice la documentación, devuelve aquellos elementos de un array y si es necesario inserta nuevos elementos en su lugar, devolviendo los elementos que han sido eliminados. Entonces queremos que elimine a partir del índice que le estamos pasando, es decir, la posición en la que está ese elemento que queremos borrar, y que únicamente borre uno, y así ese array se transformará y quedará sin el elemento que queremos eliminar. Salvamos y podemos comprobar si se borran o no. Vamos a escribir tarea 1, tarea 2 y tarea 3 y vamos a borrar tarea 2. Como veis, ha eliminado correctamente, no aparece ya en el DOM, aparece tarea 1 y tarea 3, pero todavía nos queda que cuando recarguemos la página persistan los datos. Para ello vamos a almacenarlas en local storage. Vamos a crear una función, lo podemos hacer aquí arriba, que se llame save task to local storage. Y le pasamos el array de tareas. La forma de llamarlo es la siguiente. Tomamos el objeto local storage, llamamos al método setItem, le damos una clave de acceso, la vamos a llamar task, y lo que hacemos es con el método json.stringify tomar todo el objeto, o digamos todo el array de tareas con todos sus objetos y transformarlo en un string, ya que este local storage no nos deja guardar objetos, solo nos deja guardar texto. Entonces lo vamos a pasar a texto como si estuviéramos codificándolo para que se pueda salvar. Y ahora vamos a hacer la función contraria, que es traernos del local storage las tareas, ya que por mucho que las guardemos, si no leemos de ese local storage lo que tenemos ahí para poderlo mostrar, pues no nos serviría de mucho. Entonces para hacer eso vamos a llamar al objeto window, que nos da acceso a todo el navegador, y este tiene un evento que se llama onload, es decir, cuando se carga la página. Es como un ACVent listener que hemos visto antes, pero en el caso de onload. Aquí le podemos pasar una función que va a hacer traernos las tareas que están siendo salvadas. Para ello vamos a llamar al método JSON parse. Si JSON stringify lo que hace es convertir un objeto a un texto, JSON parse lo que hace es, si el JSON fue formado correctamente en un inicio y lo tenemos en texto, lo podemos reconvertir a objeto. Entonces lo que le vamos a pasar es el local storage getItem task. Igual que tenemos setItem para añadir al local storage, tenemos getItem para traérnoslo. Esto nos devuelve un objeto y con JSON parse pues lo convertimos el texto a objeto de tipo JSON. Y en el caso de que no hubiera ningún elemento en el local storage, porque es la primera vez que iniciamos esta aplicación, pues le vamos a poner aquí una condición OR de que si esto devuelve false, pues que ejecute lo siguiente a la expresión. En este caso, pues que nos devuelva un array vacío. Ahora vamos a irnos a las tareas, array que tenemos, que es donde almacenamos en memoria las tareas y es lo que mostramos en el HTML al final, le vamos a poner las tareas que han sido salvadas. Para ello vamos a usar el método map para que recorra cada uno de los ítems de este array, y map aparte nos permite añadir una función que permita modificar el array. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es llamar al método createTask para que vaya creando cada una de las tareas con el título y si está completada o no, y una vez que las tenemos en memoria vamos a recorrerlas con forEach y queremos que vaya añadiendo cada una de ellas a la lista. Tarea creada y el elemento de la lista. Esto lo dejamos aquí porque es algo a nivel global. Cuando se carga la aplicación, pues es lo primero que se va a ejecutar, pero ahora tenemos que salvar en el local storage llamando a esta función y lo vamos a hacer en el método addTask. Cuando estamos añadiendo la tarea, la añadimos al array y la imprimimos en el HTML, pues una vez que la hemos añadido al HTML puede ser un buen momento para salvarla en local storage en ese momento. Entonces vamos a probarlo. Escribimos tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Si recargamos,
vemos que siguen estando ahí. Incluso si nos vamos a otra pestaña, que era la de antes y estaba vacía, y recargamos la página, vemos que nos trae las tareas. Pero nos queda un detalle que quizá no te hayas dado cuenta. Si yo elimino una tarea y luego recargo, vuelve a aparecer, porque igual que hemos añadido la lógica de salvar al local storage cuando añadimos, tenemos que hacer lo propio cuando las marcamos como completadas, porque de igual manera, si yo esta la marco como completada, pero recargo, no se ve esa actualización, y también cuando se eliminan. Entonces, en el listener que teníamos para el botón de borrar, aquí la estamos borrando del HTML, aquí estamos modificando el array de tareas, eliminando aquella que queríamos borrar. Por lo tanto, este es un buen momento para salvar al local storage las tareas ya con el array modificado. Entonces ahora, si yo recargo y elimino la tarea 2, tengo la 1 y 3, y si vuelvo a recargar, sigo teniendo la 1 y 3. Y para que persista el estado de cuando tenemos una tarea finalizada, nos tenemos que ir al Event Listener de Change del checkbox, y una vez está aquí cambiado, lo que hacemos es de nuevo salvar en el local storage las tareas. Salvamos el fichero JavaScript y ahora, si marcamos una tarea como finalizada y recargamos, se mantiene. Si la volvemos a desmarcar y recargamos, se mantiene. Y todo funciona con lo que nosotros estábamos esperando que funcionase. Se mantienen las tareas, se mantienen también entre pestañas, si eliminamos se sigue manteniendo, etc. Espero que todo esto te haya ayudado a comprender cómo funcionan HTML, CSS y JavaScript en conjunto, y cómo JavaScript, a través del API del DOM con el objeto Window y también con el objeto Document que nos provee JavaScript, podemos acceder a los diferentes elementos del HTML para crear nuevos, modificarlos, borrarlos y, en resumen, interactuar con ellos. Esto es la base del desarrollo web. A partir de aquí existen numerosas bibliotecas, librerías, herramientas, frameworks que nos ayudan a realizar estas acciones de una manera más sencilla cuando empieza a haber muchos elementos en la página, muchas interacciones que tener en cuenta y, en fin, aplicaciones más grandes. Pero sin duda es un buen ejercicio para que practiques y entiendas bien cómo funciona todo. El código de este proyecto lo tienes en GitHub y te dejo aquí en la descripción el enlace para que lo puedas descargar, estudiarlo, modificarlo y, en definitiva, hacer lo que quieras con él. Espero que este tipo de vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un buen like para que lo sepa, y si tienes alguna duda o comentario, déjamelo en los comentarios y entre todos veremos cómo ayudarte. Por supuesto, también tienes la comunidad de Discord, como te he dicho al inicio del vídeo. Tienes también el enlace de invitación en la cajita de descripción, y allí vas a encontrar mucha más gente con tus mismas inquietudes que te van a ayudar sin problema. Por mi parte nada más, te dejo hasta un próximo vídeo. ¡Chao!